Alamogordo, Nuevo México. Una pequeña ciudad de 30.000 habitantes donde han tenido lugar proporcionalmente una gran cantidad de sucesos extraños. Está muy cerca de donde se probó la primera bomba atómica. También es el lugar donde está enterrado Ham, el primer chimpancé y en realidad el primer estadounidense en viajar al espacio. Y es el lugar donde este hombre batió el récord de velocidad alcanzado en tierra por un bólido. Algo extraordinario, pero que no deja de ser extraño. Y a pesar de todo esto, Alamogordo es conocido principalmente por su vertedero, porque se supone que aquí es donde Atari enterró E.T., el peor videojuego de la historia. Se ha dicho que el peor videojuego de la historia es E.T. para Atari. Hoy hablaremos del peor de los peores. Estos son los 10 peores juegos de la historia. E.T. el extraterrestre. El mundo entero considera que E.T. es el peor juego de toda la historia. ¡El peor videojuego! Existe una leyenda de algo que ocurrió hace 40 años. Serás cabrón, sal del agujero, coño. Si consigues hacerte con el teléfono, un agente del FBI te ataca. Si caminas, caes en un agujero. Y si consigues salir, vuelves a caer. Uno de los peores errores del diseño es que E.T. se cae en hoyos. Joder. ¡Mierda! ¡Vamos, hombre! Y ahora está enterrado en un hoyo. Hace décadas se tiraron miles de cartuchos de este videojuego en el vertedero de Alamogordo. La idea de que en vez de vender o regalar tantos juegos, prefirieran enterrarlos en el desierto, como quien se deshace de un sicario muerto, es increíble. Me parece una tontería. Es una leyenda urbana, pero se ha convertido en un pelotazo, sin duda. Creo que esta historia se ha perpetuado porque los adultos no la entienden. Y eso a los jóvenes les gusta. Si te paras a pensar en las razones, te das cuenta de que es un sinsentido. ¿Qué empujó a alguien a sentir la necesidad acuciante de esconderlos? Cuando yo tenía 5 años salió el Pong, y mi padre nos lo compró a mis hermanos y a mí. Cuando salió la Atari 2600, me hice con todos los cartuchos que pude. Me pasaba el día jugando. La Atari era como la Xbox y la Play en una. Tenía un 80% de cuota de mercado. La 2600 era insuperable. Mi juego favorito de la 2600 era probablemente Adventure. Me pasé 3 semanas sentado delante de la tele buscando el primer mensaje oculto de la historia de los videojuegos. Ahora suena ridículo, no era más que un cuadrado que cogía un punto invisible y lo llevaba a un cuarto especial, donde descubrías el nombre del programador, pero encontrar aquella pantalla secreta me pareció algo indescriptible. Ahora de adulto sigo jugando a muchos videojuegos, pero también escribo y dirijo películas, que es mi trabajo. He trabajado en adaptaciones de cómics, películas de las que luego sacan juegos penosos. Hasta he escrito alguno de esos juegos tan penosos. Pero también me fascinan las leyendas urbanas. De hecho, hace 10 años, Werner Herzog, a quien veis aquí, y yo fuimos a Escocia a buscar al monstruo del lago Ness. No lo encontramos, pero me encanta vivir aventuras y desentrañar leyendas urbanas. Actualmente la lista de videojuegos es interminable, así que cuesta entender la obsesión de mi generación con Atari. Para nosotros fue la droga con la que nos iniciamos en la adicción a los videojuegos, y de pronto un día desapareció. Un día a mediados de los 80 desapareció, sin más. De repente dejó de haber juegos para Atari. Siempre me he preguntado qué había sido de ellos. Así que este es el famoso vertedero. Aquí descansa en paz E.T. Efectivamente, por aquí llegarían las Ataris. Habrían pasado esa zanja y habrían entrado por aquí. Es la única forma de entrar. Entonces era todo desierto. ¿Hay alguna forma de que pasemos? Es una verja de alta seguridad. Mira. Sí, ya lo veo. Joe Lewandowski es el gurú de los residuos. Ha dirigido varias empresas de gestión de residuos en Alamogordo y en el condado de Otero.
En cuanto al cementerio de Atari, creo que él tiene más información directa que nadie. Joe asesora al ayuntamiento y es quien da todas las indicaciones. Es el único capaz de ir a ese vertedero, señalar un punto en el suelo y decir, aquí es. O sea que están enterrados en toda esta zona. Algunos no se creen que estén aquí, pero créeme que sí están. ¿Se puede sentir o solo lo noto yo? Solo lo notas tú. No fastidies. ¿Qué hay en estas cajas? Cada caja representa dónde hay residuos. Entiendo. ¿Y nadie escribió aquí están los restos de Atari? No, y ese es el problema. Antes no se hacía eso. Ya. Así que es como buscar un pajar en un montón de pajares. Algo así. Y luego buscar la aguja en ese pajar. Así que hay dos fases. Esta foto es real de un artículo de El Paso Times. En ella vemos el momento del enterramiento. Concluimos que si la reportera había hecho la foto desde aquí, ella tenía que estar más o menos en esta zona. Así que hemos reducido la búsqueda a estas dos cajas. Partiendo de esa idea, si tenemos aquí a la reportera haciendo la foto y trazamos una línea, esa línea nos llevará a las cajas que buscamos. Joe Lewandowski no es solo un hombre que sabe moverse por un vertedero, sino que también es arqueólogo aficionado, tipo Indiana Jones, pero sin pistola ni látigo. La foto del periódico es una especie de medallón, y Joe la usó para construir su versión del bastón de Ra, que le guió hasta el vertedero de Atari. Indy habría hecho lo mismo. Joe estaba obsesionado con aquel tema. Creía en la leyenda y había pasado más de 3 años ideando un plan para excavar el vertedero y que todo el mundo fuera testigo de lo que allí había. Pero él no buscaba descubrir el porqué, que es lo que yo quería saber. ¿Por qué la empresa que yo tanto idolatraba decidió enterrar su futuro? La historia del juego de E.T. constituye una parte muy pequeña de la historia de Atari. Hablemos de los orígenes de Atari. El verano que se gestó el juego, yo simultaneaba mi trabajo en un parque de atracciones con mis estudios de ingeniería en la Universidad de Utah. Entendía los aspectos económicos de los recreativos. Ganaban mucho dinero. Nolan diseñó unos circuitos muy sofisticados, montados de manera tan inteligente que incluso a los ingenieros actuales les cuesta entenderlos y repararlos. Mi socio Ted Dabney y yo empezamos a trabajar en un juego de ping-pong. A finales de 1972 habíamos ganado $3,5 millones de dólares, y luego 19, y luego 35. Fuimos a más. Atari, directo desde el futuro. Lo que más me gustaba de Atari no era el juego Pong, sino el germen que desembocó en la Atari 2600. El Pong no estaba mal y podía rebotar en todas direcciones, lo que significaba que era posible cambiar el juego a tu gusto, una idea que a mí me apasionaba. Presentamos la 2600 en 1977, con 9 cartuchos. El videojuego doméstico constituía una experiencia muy similar a la del arcade. Cambió la mentalidad del mundo. Sabíamos lo que estábamos haciendo. La televisión pasó de ser un medio pasivo a uno activo. Era apasionante ser pioneros en aquel campo. La gente alucinaba. No tenían ni idea, se lo inventaban sobre la marcha y les salió bien. Así empezó todo. Gracias a aquellos juegos, la gente entendió el potencial de los ordenadores. Podríamos decir que Atari inició la revolución informática. Empezaron a contratar a jóvenes inteligentes con la idea de que se les ocurrieran ideas novedosas. Estaban creando al diseñador de videojuegos. Los ingenieros de Atari capitanearon la empresa desde el principio, porque no solo eran ingenieros, sino también creativos. Eran como los músicos o los directores de cine, artistas.
Por suerte, o gracias a Dios, o por ambas cosas, el departamento de diseño de videojuegos de Atari se convirtió en un Dream Team. De sus cabezas habían salido clásicos como Tempest, Asteroides, Cien Pies, Gauntlet, todos. Aquellos jóvenes podían hacer todo lo que se les ocurriera. Un día estaba yo en el cuarto de baño, miré a un lado y vi unos pies descalzos. Levanté la vista y vi a un hombre vestido tan solo con unas bermudas, nada más. Cuando se lo conté a alguien me dijo, ah sí, es un gran ingeniero, no le gusta ir vestido. Los ingenieros de arcade de Atari eran buenísimos. A ojos de los consumidores, Howard era de los mejores programadores y uno de los mejores ingenieros. En el centro del proceso creativo está el programador. Intento crear una experiencia sensorial que despierte una sensación en el usuario. Yo programo partiendo de un concepto. Creo que nací para esto, que estoy hecho para esto. Entonces, ¿qué pasó en 1983? Se habían oído rumores, pero Atari negó una y otra vez que existiera aquel vertedero, y pasado el tiempo, la gente se olvidó. Pero con la explosión de Internet y las habituales listas de lo mejor y lo peor, el entierro del juego de E.T. pasó de mero cotilleo local a leyenda urbana mundial. A mediados de los 90 empezaron a aparecer vídeos que daban a entender que cualquiera armado con una pala podía ir al desierto y desenterrar los juegos. Yo también lo pensé, pero las cosas no serían tan sencillas. Joe se pasó varios años investigando acerca del enterramiento. Si la información que manejaba era correcta, los juegos no solo estaban bajo tierra, sino también bajo una capa de hormigón. Joe tuvo que hacer frente a un sinfín de papeleos, pero si el ayuntamiento daba luz verde a la excavación, iba a necesitar más que una simple pala. Necesitaría un buen par de excavadoras, así como operarios con cascos y chalecos para manejarlas. Mira, una foto de cuando los enterraron. Hay unos 15 metros hasta el hormigón. Bajo el hormigón hay más tierra. ¿Qué es eso? Una motoniveladora. ¿Motoniveladora? Sí, se usa para nivelar autopistas y carreteras y para aplanar zonas muy extensas. O sea que probablemente la vamos a necesitar, ¿verdad? No. Pero ¿no podríais tenerla lista por si acaso? Simplemente tenerla preparada. No, para nada. No sé, no es mi campo. Me preocupa que Joe esté yendo muy rápido y tengamos que echar el freno. Los que se oponen son los ecologistas locales. Les preocupa que en ese vertedero de Alamogordo haya algo más enterrado y que sea peligroso, en vista de que no conocemos la ubicación exacta. Nadie tiene un registro totalmente fiable de dónde debemos excavar y podríamos encontrar restos de cerdos con mercurio, malatión, DDT, plomo y quizá otros metales peligrosos en los cartuchos. No me gustaría estar muy cerca si se abre una tumba sellada y sale de su interior gas de mercurio. Me lo imagino como una novela de Stephen King. ¿Y si excavamos donde no debemos y tenemos que evacuar a Alamogordo? Sería inaceptable. Si el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México teme algún problema, tendremos que pararlo todo. Hasta que esté claro que es seguro, no daré luz verde. Siempre que esté en mis manos, claro. Buscando a HSW. Para mi primer videojuego, me pidieron la conversión de un arcade. Solo llevaba trabajando allí una semana, pero le dije al encargado, este juego, el Star Castle, va a ser un fracaso en la 2600, estoy seguro. Pero puedo coger las claves que lo convierten en un buen juego de arcade y convertirlo en un exitazo en la 2600. Me dijeron, vale, haz lo que creas. ¿Cómo aprendiste a programar un juego? Me leí el manual y empecé a escribir el juego. Nadie había escrito nunca una historia para un videojuego. Era mi primer juego y me propuse participar en todas las etapas. Quería que fuera inmejorable. Escribí unas 8 páginas. Me pasé toda una noche escribiendo la historia, que era de ciencia ficción. Unas moscas que iban al espacio en naves espaciales, y allí mutaban y se adueñaban del sistema solar.
Pero entonces las atacaba un monstruo. Esa es la historia resumida. Y luego tuve que buscarle título. Le puse Yar, que es rey al revés. Y Ray Kassar era el director de Atari, por lo que llevé su nombre a la pantalla. Se me ocurrió venganza, que es una palabra muy de acción, que atrae. Y de ahí salió La venganza de Yar. La venganza de Yar fue todo un éxito. Los juegos que recordaban a La venganza de Yar, que imitaban su aspecto, eran mágicos. Aunque La venganza de Yar parecía un juego muy primitivo, era muy innovador con respecto a la mayoría de juegos de entonces. Recuerdo la primera vez que metí el cartucho. Aluciné, era un juego de disparos súper innovador. El mero hecho de manejar la nave ya era divertido y todo un reto, sobre todo con aquel hardware. El enemigo molaba y daba miedo, por lo que te sentías genial si lo derrotabas. Cuando superabas los retos sentías que lo habías conseguido tú, y cuando perdías sentías que habías perdido tú. Pero seguías jugando porque no habías perdido porque el juego hubiera hecho algo injusto, sino porque aún no se te daba muy bien, que es en lo que se basan los grandes juegos. Un día jugando a La venganza de Yar descubrimos que si estabas en un determinado lugar en un determinado momento, en concreto en la pantalla entre niveles, aparecían las iniciales HSW. Aquello nos pareció un misterio y empezamos a investigar qué podría significar. Tiempo después supimos por una revista de videojuegos que eran las iniciales de Howard Scott Warshaw, el diseñador. La venganza de Yar fue el primer juego de Atari en el que apareció en el cartucho el nombre del programador. La venganza de Yar fue el primero en muchas cosas. La venganza de Yar es el juego original más vendido para la Atari 2600. Vendió cerca de 1 millón de copias. Se dijo que era uno de los mejores juegos de Atari. Generó mucho dinero para Atari. Todo lo que ha ido recopilando Joe sobre el cementerio de Atari, por ahora parece que es cierto. Estoy a favor de que se desentierren los juegos de Atari, porque es el mayor mito de la historia de los videojuegos. Joe cree que sería algo único para Alamogordo y que nos colocaría en el mapa. El martes la comisión del ayuntamiento ha autorizado la excavación del vertedero en los próximos 6 meses. El ayuntamiento ha dado luz verde y el Estado su autorización. Se darán cita a equipos de grabación. El equipo empezará a explorar el vertedero a las 9:30 de la mañana para encontrar el extraño tesoro. Fase 1. Exploración. 24 de abril de 2014. Esta máquina tiene unas dimensiones que impresionan. ¿Qué está haciendo? El martillo percutor llega muy abajo, extrae muestras y las sube a la superficie. Hemos reducido la zona de búsqueda de 120 hectáreas a cerca de 4 y estamos intentando reducirla todavía más. Buscamos objetos como cartas, sellos, periódicos que puedan contener fechas de septiembre de 1983. De momento nada. ¿Crees que la gente se llevará una gran decepción si excavamos y no encontramos los juegos de ET? Claro, yo también. Llevamos 3 años trabajando en esto. ¿Y entonces qué haríais? ¿Excavar todo el vertedero? No, eso no. Medio ambiente no lo permitiría. Cabe la posibilidad de que todo esto sea una pérdida de tiempo. Claro, me ha puesto el coche, pero no la casa. Peregrinación. En Occidente casi todo el mundo ha jugado en alguna ocasión algún videojuego, ha ido a algún salón recreativo, conoce Atari y probablemente también el juego de ET. Así que creo que este juego despierta una gran curiosidad. Algo ocurrió en 1983 que creo que merece ser investigado a fondo. ¿Por qué decidí ir a Alamogordo? Me interesa el impacto sociocultural que ha tenido aquel juego en concreto. Lo sorprendente es que los juegos de ET de Atari estén en el vertedero y no en un museo. Creo que eso es lo que empuja a mucha gente a mantener viva esta historia. Quieren conseguir esos artículos, quieren pruebas tangibles de que un día tiraron allí aquellos juegos. Soy diseñador de videojuegos desde 1994, pero principalmente me gusta coleccionarlos. Mi objetivo es que la gente entienda que son una forma de arte.
Me dedico, por lo tanto, al coleccionismo y a tareas educativas. Siempre he pensado que un día voy a descubrir de una vez por todas dónde están enterrados. Tampoco hace falta que vea lo que contienen, casi prefiero que eso siga siendo un misterio. Creo que en ese vertedero está enterrada toda una industria, porque lo que afectase a Atari afectaba a todos por aquel entonces. Lo que yo creía que duraría para siempre, un día desapareció. Y desapareció casi a la vez que se enterró lo que sea que haya allí. Quiero saber lo que hay enterrado. Es como abrir el arca perdida. Quiero mirar, pero ¿se me derretirá la cara? Ni idea. Le conté a mi mujer que me iba a marchar a Nuevo México y me preguntó por qué. Cuando empecé a explicárselo, me dijo, no sigas. Vale. Puedes irte tranquilo. ¿Ponemos Ernest en la pantalla? Es mi seudónimo, pero me llaman Ernie. Vale, usaremos tu seudónimo. ¿Cómo te describirías? Guionista, novelista, gentleman apasionado. Lo que me gustaba de tener una Atari era que parecía un simulador. Es decir, que podía simular ser Indiana Jones o ser ET. Nací en una familia humilde, así que tener acceso a eso sin tener que pedir moneditas y poder jugar tanto como quisiera constituyó una gran parte de mi infancia, alimentó mi imaginación y fue la inspiración para mi novela Ready Player One. Es la historia de qué pasaría si Willy Wonka hubiera sido diseñador de videojuegos y hubiera escondido su lámina dorada dentro de su mejor videojuego. Se me ocurrió por los mensajes ocultos de los juegos de Atari. Estoy muy feliz. Alamogordo y el vertedero de Atari son para mí como Tierra Santa. Hace poco me dijeron que ya habían recibido mi DeLorean en Nuevo México, así que primero tengo que volar a Santa Fe y recogerlo, porque George Martin lo estaba usando para una proyección de Regreso al Futuro. Pararé en el observatorio de Very Large Array y en la ciudad de Roswell y llegaré a tiempo para la excavación. En cuanto me enteré dije, será el viaje de mi vida. Es como si yo fuera Indy y fuera en busca de Doc Brown para salvar a E.T. Ahí está. Eso es. Es una buena prueba porque mira este detalle. ¿Se ve una fecha? Sí, domingo 2 de octubre de 1983. Genial, ¿no? Sí, lo de Atari fue entre el 23 y el 29 de septiembre. O sea que el recorte es de una semana más tarde. No, solo 2 o 3 días más tarde. Siempre he sido más de letras. Los juegos de Atari deberían estar enterrados bajo la basura de las semanas siguientes. Entonces, ¿dónde están los Por juegos? ahora nada de juegos. ¿Nada de Ataris por ahora? Aún no, aún no. Vale. Me encantan los retos, me encanta el misterio y me encanta cuando la gente dice que no lo encontraremos ahí. Eso hace todavía más apasionante el reto. Llevo 4 años investigando y planificándolo todo, afrontando cuestiones políticas, medioambientales. He pasado por mucho para llegar a donde estamos hoy, así que hoy más que nunca es importante que los encontremos. La apuesta de los 22 millones de dólares. A principios de los 80 se puso de moda hacer videojuegos de las películas, y creo que En busca del arca perdida fue el primero. Necesitaba a alguien para diseñar En busca del arca perdida. Creo que como La venganza de Yar había tenido mucho éxito, quisieron que yo hiciera un gran juego. Quien mandaba era Spielberg. Si al conocerme hubiera dicho no quiero que el juego lo haga él, se lo habrían encargado a otro. ¿Será capaz Indiana Jones de escapar de las fuerzas del mal? Descúbrelo en el juego En busca del arca perdida para Atari. ¿Qué tal fue recibido En busca del arca perdida? Resultó un éxito, otro millón de ventas. Puedo decir que soy el único programador de la historia de Atari que ha vendido 1 millón de ejemplares de cada uno de sus juegos. La palabra es meteórico. Y ahora, Steven Spielberg nos regala E.T., el extraterrestre. Spielberg dijo, sí, mis películas son lentas cuando empiezan, pero van creciendo y luego ya se mantienen. Entonces, hablando de E.T., yo que no tenía ni idea le miré y dije, esta no, será grande desde el principio hasta el final. Entonces sale la película y se convierte en un taquillazo, y nos proponemos hacer el juego. Cada vez que intentas trasladar algo a otro soporte únicamente para obtener beneficios, sale mal. Sobre todo en el mundo de los videojuegos. Es como si desde arriba dijeran, sacando un juego igual podemos montar una franquicia y sacar más beneficios.
Empezaron entonces las negociaciones entre Atari y Universal y se empezaron a barajar cifras. Y Steve Ross, que era el jefazo de Warner, no sé cómo ni por qué, accedió a una cifra tan desorbitada que nadie se la creía. Pero iba en serio. Unos 20 o 30 millones de dólares, una cifra absurda. Lo que quería Steve Ross era que Steven Spielberg fichara por Warner. La razón es que se había dado cuenta de que Spielberg era un genio. Las piezas encajaban perfectamente. Compramos los derechos para el juego de E.T. y nos comprometimos a sacarlo en Navidad, lo cual suponía un problema. Una tarde recibí una llamada en mi oficina. Era Ray Kassar, desde Monterrey. Empezamos a hablar y me dijo: Howard, ¿puedes hacer el juego de E.T. en 5 semanas? Y le respondí: sí, cuenta con ello. Y luego me dijo: bien, en 2 días quiero que vayas al aeródromo de San José. Te estará esperando un avión Learjet. Súbete. Tendrás que presentarle el juego a Spielberg. Aquel día, de camino a la cita con Spielberg para presentarle el juego, mientras iba en el avión, iba pensando que aunque solo tuviera 5 semanas, yo quería innovar. Así que propuse que el juego se desarrollara en un mundo tridimensional. El objetivo que tenía en mente estaba a medio camino entre hacer algo viable y tirarme a la piscina sin estar seguro de si había agua. Lo que quería que fuera emocionante era la interacción entre los personajes. Estaba por un lado el agente del FBI al que le interesa lo que tienes y por eso te roba todo lo que llevas en la mano. Luego está el científico, al que le interesa quién eres. El científico lo que quiere es llevarte a la ciudad para estudiarte, y entonces Elliot viene a salvarte. Puedes llamar a Elliot para que venga a ayudarte. Yo creía que esas cosas podían tocar la fibra sensible. Y entonces Spielberg me dijo: ¿no puedes hacer algo más parecido a Pac-Man? No, Steven, tenemos que hacer un juego fresco y que esté al nivel de la peli. No se trata de diseñar un juego complicado, sino de diseñar un juego complicado sin olvidar que tiene que ser fácil aprender a jugar. Mi trabajo es diseñar un juego para Atari que se venda bien. Tardábamos unos 5 o 6 meses en sacar un juego de videoconsola normal y para este solo disponía de 5 semanas. Pensaréis, nadie puede hacer un juego en 5 semanas. Y muchos compañeros del departamento pensaban eso, pero yo no. Yo pensé, sí puedo hacerlo. Quizá lo pensara por arrogancia, no lo sé, pero el caso es que aquello me hacía seguir hacia adelante, porque el juego no servía para nada si no llegábamos a tiempo a sacarlo para la campaña de Navidad. Luego ya no tendría sentido. Tenía que ser un bombazo, era la apuesta de los 22 millones, entregar el juego en ese plazo de tiempo. Decidí trabajar desde casa para dedicarme en cuerpo y alma al juego, casi las 24 horas al día. Nos dimos cuenta de que la probabilidad de éxito era muy alta si partíamos de un juego de arcade y lo convertíamos en un juego al que se pudiera jugar en una videoconsola. Ese no era el caso de E.T. Hola, ¿hay alguien ahí? El videojuego de E.T. Toma ya. El videojuego que te permite meterte en la piel de E.T. El juego estaba terminado y una de mis condiciones era que la versión definitiva la autorizara Steven Spielberg. Y así fue. Spielberg jugó al videojuego y lo autorizó. Howard, que es un auténtico genio, empezó a darle vueltas a la idea y al cabo de unas semanas presentó un concepto y un plan de juego. Me sorprendió lo complejo que era y a la vez que era un juego muy divertido. ¿Ha visto la última versión? He visto la versión definitiva. ¿Y le gusta? Mucho, pero soy imparcial. Es mi película. A Steven Spielberg le pareció bien, así que pensé, vale, pues a mí también. Que quede claro que no le estoy culpando de nada. No, claro que no. Pero fue culpa suya. El videojuego con el que puedes ayudar a E.T. a regresar a casa por Navidad.
Cuando se lanzó ET, se respiró una enorme sensación de alivio porque se había cumplido con los plazos y todo había salido bien. El juego salió al mercado y resultó un éxito de ventas. Todo iba bien. Me regalaron el juego de ET en las Navidades del 82, si no recuerdo mal, y pensé que iba a ser el primero de la calle en tenerlo, pero se lo habían regalado a todos mis amigos. Al poco tiempo, cuando me cruzaba por los pasillos con compañeros de los departamentos de marketing y contabilidad, me decían, ¿sabes qué, Howard? Has hecho un gran trabajo. No te culpamos de nada. Hiciste un gran esfuerzo, diste la cara por todos nosotros, y no queremos que pienses lo que no es. No tiene que ver contigo, no te sientas mal. No pasa nada. Y yo pensaba, ¿pero a qué viene todo esto? ET era un juego muy complicado. Era un juego brutal e injusto. Y no tenía mucho sentido. Me crié en Londres y en mi barrio había una tienda que alquilaba videojuegos por 50 peniques el fin de semana. Me pareció un juego tan malo que sentí haber tirado el dinero. No está gustando. No está gustando nada de nada. Y saber que la película era fantástica solo servía para que el juego pareciera incluso peor. Me encantó la película, como a todo el mundo, y todavía es un clásico. Había una diferencia brutal entre la calidad de la película y la calidad del juego que se basaba en ella, y por eso parecía un juego tan malo. Vale, igual no se venden 6 millones de ejemplares, igual solo se venden 3 o 4, no pasa nada. Pero entonces los compradores empezaron a devolver el juego. Hicieron demasiados. ¿Cuántos? Ni idea. Hicieron 4 millones de cartuchos, por lo que esperábamos varios millones de devoluciones. ¿Y qué haces entonces con un producto inútil y sin valor? ¿Cómo te deshaces de él? ¿Enterrándolo? ¡Qué buena respuesta! Cambiar de profesión no es algo nuevo para mí. He trabajado en campos muy distintos. Me saqué la licencia de agente inmobiliario en California y luego la de corredor de bolsa. Y me dediqué a ello un tiempo. Entonces me di cuenta de que eso no era lo que yo quería hacer. Ahora trabajo como psicoterapeuta en California. Soy un psicoterapeuta único porque tengo un máster en ingeniería y otro en orientación psicológica. Soy el psicólogo de Silicon Valley. Se me da bien traducir de inglés a cerebrito. Y esta es la primera vez desde que dejé Atari que siento que estoy haciendo lo que realmente me gusta. Es decir, que he necesitado 30 años para alcanzar un punto en el que no siento que lo que hago está por debajo de lo que hacía antes. Y he pasado por muchísimos trabajos. Sé que dentro de poco empezarán las excavaciones y quiero estar presente, en primera línea, y ver cómo desentierran mi pasado. Algo que me cuesta mucho imaginar. Mis esperanzas no tienen nada que ver con mis expectativas, y no sé cómo terminará todo. No sé cómo me voy a sentir yo si finalmente encuentran algo, si está allí. Fase 2. Excavación. 25 de abril de 2014. Llegan los arqueólogos, 9:24 de la mañana. La arqueología punk se basa en el sentimiento comunitario de ayudarse mutuamente para solucionar problemas que nos afectan a todos. La mayor parte del tiempo lo hacemos de manera voluntaria. Será interesante ver cómo excavan para despejar la zona. Eso permitirá acceder fácilmente al contenido que buscamos. Han encontrado un póster de Donnie y Mary, la serie de los 70. Sí, es fantástico. Vamos a cavar una zanja y así veremos todo el material que sale de allí. Luego lo subiremos a la superficie, a las mesas, organizaremos el material, lo pesaremos, lo contaremos y lo identificaremos. Ese es el plan. ¿Qué tenemos hasta ahora? Hemos empezado a cavar el hoyo y los camiones ya están sacando tierra. Para que la gente lo entienda bien, aquí incluiré una infografía explicativa.
Hay unos 7 metros de basura por encima de donde están los juegos. Basura y tierra. Sí, perdón, basura y tierra. Bien. En la infografía todo quedará muy claro. O sea que hay que sacar todo eso. Sí, hay que excavar la mayor parte del hoyo. ¿De momento se ha encontrado algún juego de Atari? No, nada. Aún nada. Son, me da la impresión de que estás nervioso. Sí, ¿Lo estás? sí, mucho. Me lo parecía. Bueno, seré sincero, yo también lo estoy. No sé si esto os motiva algo. Claro que sí. Será mejor que sigamos trabajando. Venga por ello, equipo. Son, estate tranquilo. La gente me llama friki. Soy un apasionado y me apasiona la gente que se apasiona. Si dedicas todo tu tiempo a centrarte en el arte y el entretenimiento que se hace, hay tanto y tan bueno que es imposible que lo abarques todo. Esta excavación es un claro ejemplo. Hay personas que cuando se lo cuento me dicen, es increíble que por fin lo hagan y que tú vayas a estar ahí. Con solo recordarlo se me pone la piel de gallina. En la tienda de videojuegos Game Over Video Games de Austin, Texas, me dieron todas las copias que tenían de los juegos de Howard. Pocos saben que E.T. tiene el primer mensaje oculto oficial de la historia. Warren Robinett metió el primero en Adventure, pero nadie lo sabía. Howard preguntó si él podía meter alguno y Atari dijo que sí. Si buscas el geranio y haces que se regenere, se convierte en Yar, de la venganza de Yar, y sale volando. La primera vez que me pasó tenía 11 años y lo flipé. Si lo vuelves a hacer se convierte en Indiana Jones. Es decir, que Howard escondió personajes de estos juegos en este. Hallazgos en la superficie. Fase 3. Extracción. 26 de abril de 2014. Ha llegado el día del desenterramiento. Mi mujer y yo vamos en furgoneta y nos dirigimos hacia el vertedero. Me invadía una sensación extraña. Estaba nervioso y no entendía bien por qué, pero me recorría el cuerpo una especie de cosquilleo, como si fuera a pasar algo. Cuando llegamos al vertedero ya había gente allí, y cuanto más avanzábamos, más gente nos encontrábamos. Cada vez más y más y más gente. Esto parece una romería. Llamé a unos colegas y les dije, ¿vamos o qué? Le pregunté a mi cuñado si quería venir. Venga, tenemos que verlo. Mi mujer dijo, tú mismo. Es uno de esos macroeventos frikis de videojuegos que solo se celebra una vez cada siglo. La leyenda urbana de nuestra generación. Millones de cartuchos en el desierto. De pequeños oímos mil rumores. Crecí jugando a una Atari que me regalaron, y de hecho tuve el juego de E.T. Un amigo y yo, por echarnos unas risas, los findes veníamos a donde habrían enterrado los juegos. Es como buscar al monstruo del lago Ness. ¿Qué pensaste cuando jugaste a E.T. anoche? Me moló mucho, porque me gustan los juegos malísimos. No iba a dejar pasar la oportunidad de volver a sentir lo que sentía con esos juegos. Solo quiero desentrañar el mito urbano, saber si están enterrados aquí. Esto es historia de los videojuegos. Tenía que ver si era cierto. Tienes que ser muy friki para venir aquí y conducir durante 28 horas por un videojuego. Me gustaría echar por tierra el mito de que E.T. para Atari 2600 es el peor juego de la historia, porque no es cierto. Y así redimir a Howard Scott Warshaw, porque es un diseñador increíble y su juego era genial. ¡Qué coche más chulo!
Sí, creo que T va dentro. Esta mañana, en un vertedero de una pequeña ciudad de Nuevo México, había gente haciendo cola. ¿Quién había visto a tantas personas haciendo cola para entrar en un vertedero? A mí me ha sorprendido, pero para bien. Uno no va a un vertedero a menos que tenga que tirar algo. Pero aquí estamos buscando un tesoro enterrado. Creo que encontrarán algo. En algún sitio estarán los cartuchos. ¿Por qué no aquí? Hay un montón de terreno perfecto para deshacerte de millones de cartuchos. Está claro que existe la posibilidad de que los juegos estén aquí. Esto es arqueología de algo de mi época, así que me invade una sensación muy fuerte de nostalgia. 3 horas más tarde. El viento está soplando muy fuerte. Como siempre. El tiempo en Alamogordo es estupendo siempre que te gusten las tormentas de arena y ver nubes blancas amenazantes en el horizonte. Esto empieza a ponerse feo. Sí. Esto no hay quien lo aguante. Demasiado viento. Sopla el viento desde el monumento de White Sands. Y la arena blanca lo cubre todo. Un rollo. El viento de hoy no es normal. ¿En serio? Eso nos han dicho. ¿En serio se había levantado una tormenta de arena? No fastidies, ni hecho aposta. Me recordó a la primera escena de Encuentros en la tercera fase, en la que todos iban con gafas y pañuelos y se oye a alguien decir: «Venid, han encontrado algo». Y no se creen lo que han encontrado. ¿Somos los primeros? Este es Tony Johnson, de Denver, Colorado, que se me ha acercado a mi DeLorean diciendo: «He encontrado algo». Tony pasará a la historia porque ha encontrado el indicio de que aquí hay hardware de Atari. ¿Cómo mola? Ahí lo tenéis. Damas y caballeros, tenemos algo que comunicarles. Tony, cuéntanos qué has encontrado. El palo del joystick de una Atari 2600. ¿Y dónde lo has encontrado? De camino hacia el baño. ¿Un hallazgo en superficie? Sí, como si supiéramos lo que significa. Un hallazgo en superficie es que vas por ahí, ves algo interesante y lo coges fuera de los límites arqueológicos. ¿Qué probabilidades hay de que haya salido del hoyo? Creo que muchas. El viento está soplando fuerte en esa dirección. Hay cosas que se caen de las cestas. Hemos encontrado objetos de aquella época. ¿Algo de Atari? Por ahora no. ¿Es auténtico? ¿Se le puede hacer la prueba del carbono? No, es demasiado reciente para hacérsela. Si al final aparecen los cartuchos, podemos reconstruir los hechos de varias maneras. Por un lado, podemos suponer que llenaron de cartuchos los camiones y los tiraron ahí. Eso sería, en el mejor de los casos, porque podríamos sacarlos y seguro que muchos seguirían funcionando, ya que solo llevan ahí desde 1983. Bolsas de basura, latas de cerveza Straw, toneladas de madera. Estamos en el lugar, pero aún no han aparecido residuos de Atari. Ya llevamos aquí un rato. Se hace pesado y el viento es horrible. Aún no sabemos si encontrarán algo. Esto parece un hilo de nylon. Y un envoltorio rojo. En ese agujero no hay más que serpientes de cascabel y escorpiones. Si están enterrados, deberían seguir ahí. El hundimiento. No pensé en que las cosas iban tan mal hasta finales de 1983. Nunca pensé que Atari podía llegar a desaparecer. Formaba parte de mi vida y la idea de que un día desapareciera la Atari 2600 nunca se me pasó por la cabeza. Salió el juego de E.T. y resultó no ser muy bueno. Y en algún momento, hacia finales de año, empecé a pensar, ¿estamos alcanzando los objetivos? Eso me llevó a una de las peores noches de mi vida. El 7 de diciembre de 1982 me llamó Dennis Groth, el director financiero de Atari, y me dijo: Manny, ya tengo el nuevo presupuesto. No esperábamos unos recortes tan brutales. Warner ha anunciado hoy que la empresa Atari ha perdido otros 180 millones de dólares en el tercer trimestre, y sus pérdidas anuales se sitúan ya en más de 500 millones. Entonces empecé a ver indicios de que la empresa se iba yendo a pique. Se hundía a marchas forzadas y no teníamos soluciones.
Varios ejecutivos de Atari, incluido su director, Raymond Kassar, vendieron sus acciones de Warner poco antes de la publicación de las cuentas negativas y de la caída del precio de sus acciones. Kassar niega la existencia de irregularidades, pero varios accionistas han denunciado a Warner. Echaron a Ray Kassar y pusieron en su lugar a una persona de Philip Morris. Cuando llegó, Atari contaba con 10.000 empleados. Y 4 o 5 meses después, solo tenía 2.000. Entonces, eché cuentas. Habíamos perdido el 80% de nuestra plantilla. A corto plazo los mercados son irracionales. A largo plazo serán racionales. Los buenos tiempos habían llegado a su fin. Yo no podía imaginarme la magnitud de los malos tiempos que se avecinaban. Se nos iba de las manos. El tren estaba descarrilando. No iba a seguir en marcha. ¿Qué iba a hacer yo con mi vida? Fue un golpe emocional tremendo. Era mi bebé y me dolió ver lo mal que lo trataron. La revista New Media culpó al juego de E.T. de destruir la industria de los videojuegos. Tiene gracia cómo acabó siendo únicamente mía la responsabilidad de hundir una industria multimillonaria. Sale E.T., la industria se hunde y asocian eso con el nombre de Howard. Aquello afectó a su trabajo y determinó su carrera. Algo terrible. El hecho de que su carrera se terminara por hacer el juego de E.T., dadas las circunstancias que rodearon al juego, es tremendamente injusto. Es triste, muy triste. Aunque existe un paseo de la fama de los videojuegos y la gala DICE en la que se otorgan galardones a toda una vida, nunca se mencionó el nombre de Howard, siempre lo dejaron al margen. Recuerdo el día que me marché de Atari, cuando de verdad se había terminado todo, cuando me iba hacia el coche por última vez con mis cosas en bolsas de basura. Fue un momento deprimente, porque sentía que estaba perdiendo lo más importante de mi vida. Y sabía que había sido tan surrealista que algo así nunca se repetiría. El entierro de Álamo Gordo vino a ser el funeral de Atari. Enterrar aquellos cartuchos significó enterrar aquella maravillosa etapa. Tal vez eso sea lo interesante de todo esto. Habrá mucha psicología detrás y no me quiero aventurar, pero igual sí representa la muerte de Atari. No podemos controlar cómo se nos presenta el pasado. Puede que lo que encontremos ya ni se parezca a un cartucho de E.T. y que sea algo monstruoso, retorcido, decadente. Igual ni reconocemos los juegos de E.T. de Atari si al final están ahí. Una parte de mí cree que cuando todo vea la luz y echemos un vistazo al material, será como encontrar el Arca de la Alianza en la película. Un montón de arena. Pero otra parte de mí espera que lo que encontremos nos lleve a comprender y descubrir lo que ocurrió realmente. Joder, ¿veis aquello? ¿Cómo se llamaba? Joe. Joe. ¿Qué es eso? ¿Quieren que vaya? Sígueme. ¿Qué? ¿Habéis encontrado algo? Tenía que haberme traído los prismáticos. ¿Me lo enseñáis? Traen algo a la mesa de arqueología. Esperemos a ver de qué se trata. ¿Me escucha todo el mundo? Hemos encontrado algo. Los arqueólogos han confirmado que es de 1983. Estaba a 8,5 metros bajo tierra. Es un juego de E.T. intacto en su caja. Aquí tienes. Es muy emocionante. Han confirmado la leyenda con hechos. Y es increíble formar parte de ello. Buen trabajo, Joe. No estaba nervioso hasta que empezamos a acercarnos al fondo del hoyo. Pero sí, ha sido un alivio ver subir aquella palada y que E.T. estuviera dentro.
¡Felicidades! Gracias. Pensé que no estarían intactos, que estarían aplastados. Tengo escalofríos, y no por la tormenta de arena. ¿Qué significa este momento para usted? Observe todo el revuelo que se ha montado hoy por algo que diseñé hace 32 años. Esto es algo muy personal. Diseñar estos juegos era muy complicado. Y ese lo hice en 5 semanas. Las 5 semanas más duras de mi vida. Así que dadme un momento. Estoy tremendamente emocionado de estar aquí. Muchos de los que se quejaban del juego de ET ni siquiera lo habían usado. Cuando alguien hablaba de ET, yo preguntaba, ¿pero habéis jugado? Y resultaba que no. Y así perpetuaban el mito de que el juego era horrible. Es un juego bueno, no era lo peor de Atari. Recuerdo que me regalaron uno titulado Firefly. Ese sí que era el peor juego de Atari, y el que todos deberían odiar, no el de ET. Yo no tengo dudas, el peor de la historia ha sido sin duda Trespasser. Quiero que quede claro. Con la cantidad de juegos malos, cutres y repetitivos que tenía Atari, decir que ET fue el peor es de juzgado de guardia. Nos gusta enterrar los videojuegos y no me refiero a tirarlos a vertederos, sino enterrarlos con palabras. Echar por tierra el diseño. Se ha puesto de moda decir que ET es el peor videojuego de la historia. De hecho, siempre está el primero en todas las listas. Yo me la voy a jugar y me atacarán por esto. Pero prefiero el ET de Atari que cualquier Call of Duty. Viéndolo en contexto, pensando en el momento y en las condiciones de Hogwarts para programar aquel juego, es una auténtica obra de arte. Hizo un juego de flipar. Creó todo un mundo en tan solo 5 semanas. No se me ocurre que nadie pudiera haber entregado el juego de ET en aquel plazo tan corto y convertirlo en un éxito. Deberían aplaudirle por haber sido capaz de hacer lo que hizo en el tiempo que le dieron. Los despreciables son los que creyeron que era razonable crear un juego en mes y medio. La analogía que se usa para los pioneros, para los que hacen algo por primera vez, es la del primer pingüino. El primer pingüino que se cae por el agujero del hielo es el que acaba en el estómago de una foca. Pero sin ese primer pingüino, los demás no pasarían por el hielo. Es decir, que ser el primer pingüino no es nada agraciado, pero alguno tiene que serlo. Así pues, resulta que Joe Lewandowski tenía razón desde el principio. Los juegos estaban enterrados exactamente donde él había calculado y no había problema alguno de gases de mercurio. La leyenda del entierro era cierta. O quizá no. Cuando los arqueólogos catalogaron todos los juegos, sí es cierto que encontraron muchos cartuchos de ET, pero en absoluto había millones de ejemplares, como rezaba la leyenda. De hecho, solo el 10% de los juegos encontrados eran de ET, y el resto eran algunos de los mejores juegos que jamás se hicieron, como Defender, Cien Pies y La Venganza de Yar, e incluso apareció una copia de Adventure que me agencié. El objetivo del entierro no era ocultar algo vergonzoso, sino que aquella zona se convirtió en el almacén de una empresa con problemas económicos. Emplear el vertedero de Alamogordo pareció en aquel momento la solución más práctica. No se enterró el juego de ET por ser el peor juego de la historia. La gente empezó a calificarlo como tal precisamente porque lo habían enterrado, y el resultado es que desde entonces cargó con la culpa de destruir toda una industria. El juego y su creador fueron condenados por un crimen que nunca cometieron. La idea de que ET provocó la caída de Atari es ridícula. Ridícula. Atari se suicidó. No la mató nadie. Y no fue por el juego de ET, sino que fue por la combinación de una serie de pasos en falso, tanto en tecnología como en distribución y marketing. Se dice que ET destruyó la industria de los videojuegos. Y no deja de resultarme curioso. Lo que hundió la industria del videojuego fue el patrón de conducta que originó las condiciones del fracaso de ET.
La causa del fracaso fue que Atari intentaba vender otros 10 millones de Atari 2600 en un mercado que ya estaba saturado. E.T. no destruyó Atari. No era bueno, pero no destruyó Atari. Y a día de hoy aún se dice que sí. Y lo cierto es que si algo se oye a menudo, se termina tomando como verdadero. Una respuesta simple, clara y precisa siempre tendrá más poder que otra compleja, aunque sea verdadera. Otros 6 juegos de E.T. Lo que me gustaría es que el resto de los juegos que han recuperado acabara en un museo y se pusiera al servicio de la historia de los videojuegos. El ayuntamiento de Alamogordo posee todos los juegos que han aparecido, simplemente porque estaban en nuestro vertedero. Igual podemos venderlo por eBay. Y si alguien necesitase enterrar otro videojuego pésimo, ¿permitirían que lo enterraran aquí, en Alamogordo? Por supuesto, no tarden. Enterraremos sus juegos. Atari fue la primera empresa de productos de consumo que salió de Silicon Valley. Era fascinante, diferente. Fue el primer contacto de una generación con la informática. Una generación entera conoció la informática gracias a los juegos de Atari. Pusimos al alcance del público un nuevo soporte de entretenimiento. Así que para toda una generación, somos la definición de la era de los videojuegos. Y es algo cósmico. Aquellos trabajadores no se llevaron el mérito que se merecían por iniciar toda una industria. Tener 3 vidas se le ocurrió a alguien. Las naves voladoras las inventó alguien que tuvo que imaginárselas. Y lo hicieron tan bien que todo el mundo les copió. Y como todos les copiaron, resulta imposible recordar qué tienen ellos de especial. Creo que el legado de Atari es que iniciamos la ética de Silicon Valley, según la cual los ingenieros son considerados casi estrellas del rock. Eso antes no existía. Esa pseudocultura de la meritocracia es algo nuevo. Creo que esos son los cimientos que hicieron y siguen haciendo de Silicon Valley un lugar único en el mundo. Y creo que Atari perdurará para siempre como un símbolo de innovación.